gusto verlos nuevamente por medio de este canal, ahora con una nueva sección que se llama Historia, ¿no? ¿Qué es esto? Aquí vamos a empezar a ver videos del tiempo antes de Cristo y después de Cristo, con algunas fotografías de cosas que han encontrado de la arqueología y que la Biblia la respalda por la historia, por los textos, ¿no? Bueno, será un material muy especial en el que ustedes van a poder estudiar de una manera diferente la Biblia y enseñársela a sus hijos para que podamos ir dándole una definición correcta de los tiempos. En esta historia, nosotros que leemos la Biblia, que creemos la palabra, hemos entendido que la tierra tiene aproximadamente 6,000, un poco más de 6,000 años de existencia. 4,000 y fracción antes de que viniera Cristo y los 2,000 y fracción que hemos vivido después de Cristo. La ciencia siempre ha querido empatar que la Tierra tiene millones y millones y millones de años para poder ellos empatarlo con sus estudios, pero no es cierto, eso es falso, eso es mentira totalmente. Lo que ellos quieren es, al decir que tiene millones y millones de años, es olvidarse o dejar fuera el poder y los milagros que Dios hace por medio de la creación, algunas cosas al instante, cosas así. Ellos se aferran a verlo de una manera humana. Entonces hemos entendido que tiene aproximadamente 6,000 años. Y vamos a empezar con el primer hombre, que fue Adán, que su nombre quiere decir rojo o tierra roja, que se dice que la tierra roja es cuando está más en su estado natural, que es cuando Dios lo saca. Vamos a ponerle que Dios lo hizo en el año 0 y él vivió 930 años. Él, por ser el primer hombre, y quiero decirte que estudiando ahí, buscando bien el récord Guinness, un hombre que se llamó Fedor Vasilyev. Este hombre tuvo alrededor de 87 hijos. Fíjate, y él vivió solamente 75 años. Tuvo su esposa, la primera, 16 gemelos, o sea, 32. Tuvo 7 trillizos, o sea, 21. Y tuvo 4 cuatrillizos, o sea, de 27 embarazos. Este hombre con su mujer tuvieron 69 hijos, de los cuales solo sobrevivieron 67 porque se les murió una pareja de gemelos. Entonces, después él tuvo otra mujer con la que tuvo 18 hijos más. O sea, en total tuvo 87 hijos este hombre en 75 años. Imagínate cuántos hijos pudo haber tenido Adán y Eva si ellos vivieron 930 años, ¿no? Una cantidad innumerable. Bueno, entonces Adán, al nacer en el año 0, después es puesto en el huerto, cae en el pecado, es expulsado del paraíso, Caín mata a Abel. Pasan la siguiente fecha que nos da la Biblia, es que cuando Adán tenía 130 años, nace su hijo que se llama Set. Entonces aquí ya podemos ver que pasaron 130 años de historia. Cuando llega Set, que su nombre quiere decir sustituto, porque así lo entendieron ellos, que era el que iba a seguir la línea buena, porque ya no estaba Abel, lo había matado Caín, es el que iba a continuar con el legado santo de honrar a Dios. Por eso a Set se le pone sustituto. Él y su hijo empiezan a invocar el nombre de Dios en una generación perversa, porque del otro lado iba la generación de Caín, los cuales ellos no buscaban, ni honraban, ni querían nada de Dios. Entonces, a los 105 años, Set tiene a su hijo. ¿Quién fue el hijo de Set? Fue Enos. Enos, según la etimología de la palabra, quiere decir enfermo. Enos nace cuando ya han pasado 235 años después de que Dios creó a Adán, según el libro de Génesis. Entonces, al ver que él que es enfermo o enfermizo, delicado según lo que se interpreta por su nombre, él y su padre, a lo mejor por la necesidad y por su creencia, empiezan a invocar el nombre de Dios públicamente, empiezan a decir: necesitamos de Dios, necesitamos que Dios sea nuestro socorro, ¿no? Él a los 105 años tiene a su hijo, que es Cainán. Entonces es importante ver que estos primeros años, el único registro fidedigno histórico que podemos usar es el de la Biblia, porque no puede haber nada más antiguo que esto. Bueno, después él tiene un hijo que se llama Cainán, que significa poseedor. Este Cainán
nace en el año 325 después de que Dios crea a Adán. Y a los 90 años le nació un hijo que fue Mahalaleel, o alguien le dice Mahalaleel, ¿no? El significado de este nombre es que alaba a Dios. Como venimos viendo la historia por la descendencia piadosa, por la descendencia que honraba a Dios, y vemos que este hombre Cainán le dio un buen ejemplo a su hijo y por eso le dio este nombre de uno que alaba a Dios. Él nació en el año 395 después de Adán y a los 70 años él también tiene un hijo que se llama Jared. Este hijo Jared, su nombre es Decisión. Cuando nace Jared, ya han pasado 460 años después de Adán. Por eso es importante ir leyendo el libro de Génesis capítulo 5, porque ahí nos va diciendo cuándo muere y cuándo nace alguien, quién es el hijo y quién es el papá. Este hombre, Jared, un hombre de decisión, lo podemos deducir así, toma decisiones tan fuertes que le dedica a su hijo, el que va a tener, se lo dedica a Dios y él tiene una formación muy fuerte, que ahorita vamos a ver quién es el hijo de Jared. El hijo de Jared es Enoc, que significa dedicado. Enoc nace cuando ya han pasado 622 años después de que Dios formó a Adán, según Génesis 5, 18. ¿Quién fue este Enoc? Pues un hombre que fue dedicado a Dios por su padre Jared. Enoc caminó de la mano de Dios, es decir, estuvo de acuerdo en lo que Dios quería, cómo vivieran y qué se predicara en ese tiempo. Él estuvo de acuerdo. Él no murió como mueren todos los hombres, porque no vivió como todos. Él vivió dedicado a Dios y fue de los que menos vivió. 365 años nomás vivió, pero imagínate, 365 años que caminó de la mano de Dios. A veces en este tiempo ya no se puede caminar ni 365 días, o sea, un año, ¿no? Que le sirvamos bien. Bueno, entonces este hombre, según la historia, a los 65 años le nació un hijo que fue Matusalén. El famoso Matusalén que todos conocemos por ser el hombre que vivió muchos más años que nadie. Entonces su nombre significa lanzadera. Quiere decir, o lo interpretan, que su nombre es lanzadera porque fue cuando Dios lanzó el diluvio el mismo año en el que él murió. Él murió antes de que llegara el diluvio. O sea, no murió por el juicio de Dios, ni estuvo en el arca. Pero él murió en ese año como una profecía, era su nombre, que era cuando Dios iba a lanzar el juicio. Bueno, se interpreta su nombre, lo repito, porque es cuando Dios lanzó el juicio. Vivió 969 años. Imagínense, tantos años tuvo para testificar de que su padre fue arrebatado por Dios y no vio muerte. Enoc fue traspasado o escondido para no ver muerte. Y Matusalén, el que más tiempo vivió, fue el que más tiempo tuvo para predicar de esto a esa generación. A los 187 años, Matusalén tuvo un hijo que se llamó Lamec. Que Lamec quiere decir poderoso. Este hombre nace 874 años después de que Dios formó a Adán. O sea, fíjense cuánto tiempo ya había pasado. A veces leemos la Biblia y se nos ve como rápido, se nos va como que ahorita pasó esto y esto, pero no, habían pasado muchísimos años. Entonces Lamec profetizó sobre el diluvio. Cuando nace su hijo le pone un nombre que su nombre significa una profecía. Dice, porque este hijo es el que nos va a traer descanso de la tierra que Jehová maldijo, según Génesis. A los 187 años nació su hijo Noé. Entonces, Noé, ¿qué significa? Descanso. Habían pasado 1056 años después de que Dios había formado a Adán. 1056. Y su nombre fue una profecía que hablábamos acerca de que él iba a traer descanso o alivio. Fue el hombre que Dios usó para que la humanidad prevaleciera. Noé. Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Entonces, al ver esta información, vemos cómo Adán, que murió a los 930 años, él conoció hasta Lamec. Al conocer a Lamec, quiere decir, o podemos entender nosotros, o sea, fueron contemporáneos que ellos conocieron la historia de la creación, la caída del hombre, de primera mano de Adán, que lo vivió, porque al ver las fechas que la Biblia nos da, vemos que ellos fueron contemporáneos. Entonces, a los 500 años tuvo Noé a sus hijos Sem, Cam y Jafet.
Entonces, estos muchachos nacen 1556 años después de que Dios forma a Adán, ¿no? Fueron la ayuda de su padre junto con su madre, entraron al arca, lo ayudaron a construirla y subieron con sus esposas, en total 8 personas. Ellos después serían los encargados de repoblar la tierra. El diluvio, que fue 100 años después, el diluvio fue 1656 años aproximadamente, ¿no? Las fechas todas son aproximadas. Según Génesis 7:6, 1656 años después de que Dios formó a Adán. ¿Cuánto duró? 40 días y 40 noches. Noé estuvo dentro del arca más de un año. Si ustedes leen Génesis 7:11 y se van a dar cuenta. Después del diluvio, todas las civilizaciones, esto es un punto muy importante para el video 2 y para que ustedes estudien historia. Después del diluvio, todas las civilizaciones que existieron, deben de encajar en este tiempo. Estamos hablando de aproximadamente 2500 años antes de Cristo, porque la Tierra, ya dijimos, tiene la edad de 6000 años aproximadamente. Entonces, ahorita en este video rápidamente analizamos 1650 y tantos años y nos quedan de analizar 2500 antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que los primeros 1600 años los podemos encontrar solamente en la Biblia. Ahí están relatados. Ya después de que Sem, Cam y Jafet empiezan a repoblar la tierra, entonces ya ahí empieza el estudio de las nuevas civilizaciones que empiezan a formarse por medio de sus hijos, de Egipto, todas esas que son las más antiguas y que algunas existen hasta nuestro tiempo. Bueno, este primer video de historia que usamos solamente en la Biblia porque no podemos tener registros antes, porque después del diluvio todo desapareció. La historia se va a empezar a contar a partir de los hijos de Noé. Bueno, mi deseo es que Dios te bendiga, que te sea de utilidad. Analízalo, estúdialo, para que puedas tener más información y poder estudiar de una mejor manera la palabra de Dios, para que veas cómo se transmitió de primera mano probablemente los relatos al ser contemporáneo a Adán de muchos de ellos, y cómo ellos, entre ellos, solamente Adán, Set y Enoc no conocieron a Noé. Por los años, cómo los podemos ir sumando y ver que ellos podían ser contemporáneos unos de otros. También para finalizar, quiero decirte que en el diluvio del linaje piadoso nos enseña la Biblia que solamente quedó Noé y su familia y fueron salvos. Es decir, el diluvio o el juicio de Dios no llegó sobre nadie de los justos. Y así sabemos que va a ser la venida del Señor cuando su iglesia sea levantada para estar un día con Él y no pase por ese juicio terrible. Mi deseo es que Dios te bendiga, que estudies la palabra y que te metas cada vez más en la Biblia. Gózate en el estudio de Dios. Dios te bendiga.